Aleluya. Creo que una vez más, creo que la hermana Hicks sabía precisamente lo que estaba haciendo. Creo que la hermana Hicks sabía precisamente lo que estaba haciendo. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver si podemos predicar. Y si no podemos predicar, tendremos que tener nuevos servicios, que nos tendremos que ir sin una predicación. Aleluya. Yo estoy cansado. Bendito. Pero se siente bien, ¿no es cierto? El Amén. Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Jeremías 18, vayamos allá. Estoy muy agradecido porque he sido parte de esta convención y me maravillo al estar sentado en la casa esta mañana pensando en la palabra y todo lo que los ministros han contribuido, y todo encaja, excepto que no sé que ustedes lo entienden. Reverendo Trengov el viernes en la mañana predicó uno de los mensajes más grandes que lo he oído predicar y nos llevó al Calvario. ¿Y por qué nos llevó ahí? Gracias, Jesús. Nos llevó ahí porque encaja con lo que estamos hablando. Aleluya. Amén. ¿Y cómo podemos hablar de nosotros ser también quebrados si no reconociéramos a aquel que fue quebrado más allá de toda medida? Él no lo merecía, porque era el Cordero puro de Dios. Tuvimos un gran mensaje, pueden copiarlo, no voy a ir ahí, pero en Isaías 52, 14, que dice que muchos se asombraron de ti, profetizando de Jesús en el Calvario, y su rostro estaba tan desfigurado, más que ningún hombre, y su forma, más que la forma de los hombres. Aleluya. Gracias, Reverendo Trengov, por la palabra de Dios. Regresamos el viernes en la noche, estoy pensando mientras camina, y el hermano Juárez habló sobre una espada y tenía una demostración con unos querubines tomados de esa arma, por decirlo así. El jueves en la noche yo hablé como del libro de Isaías. El Señor dijo que nos iba a poner de cabeza. Y la palabra en Génesis 3:24, cuando los ángeles, los querubines movían su espada de lado a lado, significa eso, que Dios los quiere poner de cabeza. Si realmente quieres ir al árbol de la vida y lo que había en el paraíso y la nueva ciudad, Dios va a tener que usar su espada para ponernos de cabeza. Aleluya. Y luego anoche se estaba hablando de la iglesia de la Odisea y las cosas, 5 cosas que estaban mal en su voluntad, que la hizo pasar por esta edad de tibieza. Pero Jesús continuó tocando, no ligeramente, pero con fuerza, queriendo entrar, porque él tenía hambre. Y creo que la profecía dijo que lo hemos alimentado en esta convención con nuestra acción de gracias y alabanzas. Así que no es increíble cómo esta convención ha ido.
Gracias, Jesús. Vayamos a Jeremías 18 por unos cuantos minutos y tal vez sientan que están listos para ir adelante. Pero si se quedan quietos unos minutos, ese sentimiento puede cambiar. No pueden ir por sus sentimientos, porque el sentimiento, a lo mejor van a decir, ya creo que no quiero irme ahorita. Estoy leyendo en el versículo 1. Palabra que fue a Jeremías de Jehová. Levántate y vete a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la roca. En español dice rueda, dice ruedas, plural. El alfarero trajo una obra, trabajando sobre las ruedas. Gracias, Jesús. Simplemente significa, si lo ven en la concordancia de Strong, es muy simple. No tienen que saber hebreo, no mucho. Todo lo que necesitan es tener algunos algunas herramientas. Pero si ven el número 345, en hebreo, cuando el alfarero trajo una obra, significa obrar. Él hacía obra, un ministerio. Y escuchen realmente lo que significa. La expresión significa algo que le da a alguien poder hacer decisiones en beneficio de otro que carece de capacidad mental para hacerlo por sí mismo. Tenemos un alfarero que está haciendo una obra en nosotros, y muchas veces que él tiene que ser la fuerza, el poder para hacer las decisiones no escogeríamos lo que estamos
pasando ahorita, sería lo último que yo hubiera escogido, pasar por lo que estoy pasando. Pero podría uno ahí por una vida, pero no tenía la capacidad mental para hacer las decisiones de lo que realmente necesitaba para estar en esposa de Jesucristo. Carezco la capacidad mental, así que Alfarero dijo: sé lo que puedo hacer, puedo trabajar donde tú no puedes, y puedo decidir donde tú no puedes, y puedo ser el decididor divino. Alguien tiene que alabarlo esta mañana. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, decide por mí. Amén. Toma mis decisiones, Padre, aleluya. Las que yo no puedo hacer, Señor. Aleluya. Bendito. Santo. Decide por mí. Sí, por un tiempo, como dije el jueves en la noche, y arguimos con el alfarero, y el barro le dice: realmente sabes lo que estás haciendo, y nos y luchamos con Dios. Gracias, Y nos Jesús. Gracias, Padre, gracias. estimamos más altos, más grandes que Él. Sin embargo, Él nos vuelve a poner en las ruedas. Y dice: ¿sabes qué? Voy a hacer unas decisiones más, porque tú no tienes la capacidad mental para escoger correctamente ahorita. Aleluya, amén. Jesús. Sí, Señor, aleluya. Jesús. Gracias. Soy incapacitado, Señor, para tomar esas decisiones. ¡Qué bendición! Poder estar en nuestro cuarto de oración y decirle: Señor, ahorita no puedo escoger. Recibimos lecciones y lecciones de cómo Dios es el decididor divino. Amén. Y a veces tenemos que arrastrarnos en nuestro cuarto de oración y decirle: Señor, ni siquiera sé qué necesito, Aleluya, o qué amén. escojo, o qué quiero decidir ahorita. Amén. Así que quiero dártelo a ti. Tú eres el alfarero y yo el barro. Amén. Tú eres el que tiene el propósito. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Plan. Jesús. Gracias, Jesús. Esperes por mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo. El diablo es muy inteligente en cómo hace, porque viene a destruir, confundir, matar, y es un mentiroso. Cada vez que habla, quiere poner otra imagen en su voluntad de quien no es Dios, Aleluya. y nos miente y dice:
estás en un lugar donde no tienes ni siquiera la capacidad correcta de hacer una elección correcta. Ve lo que te está pasando, estás tan quebrado que ni siquiera tienes forma. Estás en el lugar donde el alfarero te tiene y está haciendo una obra en la rueda. ¡Santo! Está decidiendo. ¡Aleluya! El alfarero hizo una obra en las ruedas que va de regreso a la palabra evan, o piedra, roca, construir siempre, edificar un vaso. Que tiene una forma, que tiene una imagen de Cristo, el nuevo corazón, la parte delantera del monte. ¿Recuerdan esas lecciones? Aleluya. Lo pusimos el jueves en la noche. Espero que no estuvieran esperando que cambiara de dirección este día. Parte delantera del monte, educación espiritual. La trasera es desarrollo moral. Y atrás es, en la parte frontal es forma. Pero si no tienen cuidado, y todavía pueden tener una forma, pero negar su poder. ¿Qué el poder? El poder de las manos del alfarero y lo que está haciendo. Aleluya. Amén. Así que hizo una obra en las ruedas, estaba construyendo algo. Y es lo que hicimos en la parte delantera del monte. Edificamos sobre el fundamento. Y no hay otro más que Cristo en el que podamos edificar algo. Aleluya. Oro, plata y piedras preciosas. La estatura de Jesucristo al ascender la estatura. Ahora, vean lo que sucede aquí en el versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró. Me dan una pantalla limpia, por favor. Y el vaso que él hacía de barro se quebró. En la mano. Y hablemos de eso. Quebrarse. Y veremos unos ejemplos. Esta palabra quebrarse en hebreo es shakat. Es la misma palabra que Dios utiliza en la palabra de Dios para abismo. Shahat. Un abismo en el que se encuentran cuando han pecado contra la sabiduría y la humildad del asunto. Y si vamos a arguir contra el alfarero, vamos a huir contra la sabiduría de su nombre, de lo que quiere hacer en nuestra vida. Yo soy culpable esta mañana, soy muy culpable. Muchas veces he tratado de decirle a Dios cuándo era suficiente y que ya me dejara en paz y cómo debía hacer esto y aún cómo encargarse de los demás. La palabra quebrar aquí es shahat. Y la mayoría de ustedes han estado aquí y estudiado. Y hemos aprendido sobre los abismos en los que la tierra fue dejada caer en las creaciones pasadas. No voy a entrar a eso esta mañana. Pero quiero que vean esto, porque voy a mostrarles unos ejemplos en la palabra de Dios, donde Dios tiene testimonios. No es una experiencia de una sola vez, pero sucede cuando rechazan la sabiduría de su gobierno.
Y hay mucha gente que nos habla del gobierno de Dios y gritan hasta que el gobierno de Dios hace algo que ellos no quieren. Y es la verdad. Donde tenemos que llegar es el lugar donde amemos su gobierno, aunque nos afecte negativamente y nos crucifique y nos revele que estamos mal. Aceptamos la sabiduría y la humildad del gobierno del Señor. ¿Saben por qué todos seguimos aquí? Porque no estarían aquí si no hubieran aceptado en algún grado que Él es la cabeza, su sabiduría y su humildad están guiando el camino. Amén. Aleluya, amén. Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Déjenme trabajar por esto por un tiempo y ustedes pueden leerlo después por sí mismos. Está por toda la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que fue quebrado. La palabra en negreo significa deformado. Había algo en el barro que no estaba dispuesto a cooperar. El Aleluya. barro pensó que lo había dado todo, que estaba cooperando, pero había algo en medio. ¿Ven esa flecha en medio? Había algo en medio del barro llamada la voluntad, que cuando vino a eso, dijo: un momento, no están cooperando como antes cooperaban. Aleluya. Cuando los tenía en la parte frontal del monte, el barro se ha vuelto deformado. Voy a tener que hacer algo más, voy a tener que tomarlo y voy a tener que darle otra vez una no forma, destruir su forma, Amén. destruir. Y tengo que ponerlo en la parte trasera del monte. Aleluya. Gracias, Jesús. Y tengo que volverlo a hacer, shuv. Tengo que regresarlo al punto de partida. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo. Esta palabra quebrar o deformar significa destrucción también. Gracias, Señor. Significa arruinarse, destruirse uno solo. Estamos hablando de gente que ha ascendido, aprendido principios espirituales, ha tomado la naturaleza de Jesús, el hombre nuevo ha crecido. Y de todos modos, la voluntad Jesús. no estaba cambiada. Aleluya. ¿Y cuál es la primera mente del alma? Perdón, de la voluntad. Está muy silencioso. Estoy hablando en la condición equivocada. En el orden pecador es la mente in amas, que acepta o rechaza. Y no saben lo que quieren aceptar o rechazar o aceptar. El enemigo viene a destruir y uno queda en destrucción, pero siguen estando en la mano del alfarero. Amén. Jesús. Yo no puedo pensar en un mejor lugar donde estar que en la mano del alfarero. Aleluya. Amén. Significa corrupción. Y podríamos estar en esto todo el día. Pero tengo que volar rápido sobre ello. Corrupción. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios la Biblia habla sobre corrupción? O significa contaminación espiritual. Contaminación espiritual. Aleluya. Jesús.
Corrupción significa una condición que tenía la intención para dar vida y ser bueno, ha sido arruinado. Mientras Moisés estaba en la parte superior del monte, al estar ahí recibiendo la ley a solas con Dios en la parte superior, la Biblia dice, y pueden escribirlo, porque no voy a ir a estas citas, en Éxodo 32 me parece, dice que la gente se corrompió a sí misma. Sus voluntades entraron en el orden equivocado y empezaron a aceptar lo que ellos querían, las imágenes que ellos querían, las visiones que ellos querían. Empezaron a rechazar lo que se les había dicho que hicieran. Y esta es la última hora. Dios está acabando en la voluntad y quiere ponerle en la orden correcta para irnos de aquí. ¡Aleluya! Estamos preparándonos para ello. Significa también hundirse, romperse en pedazos, estar deprimido. Significa ser completamente un desperdicio. Han vivido 50 años en el camino crucificado y ¿qué dicen? He perdido toda mi vida. ¿De dónde vino eso? ¡Aleluya! Jesús. Santo. Después de todo el poder, ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Bendito. ¡Santo es tu nombre, Señor! Gracias, papá. Te amamos. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Bendito Cordero. la Santo. gloria y la palabra avivada. ¡Aleluya! Jesús. Jesús, 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 aleluya. Bendito, santo, santo tu nombre, Toda la Señor. relación que hemos edificado en la parte Aleluya. delantera del monte con Jesús, ¿de dónde viene eso? Cuando se ven, dicen, todo el tiempo. Pero tienen que llegar ahí. El hijo pródigo también tuvo que llegar ahí, ¿no es cierto? Simplemente un desperdicio. Gracias, Jesús. Están teniendo la idea ahora. Dice que este barro estaba deformado o quebrado en las manos, en la mano del alfarero. Amén. Y la hermana nos dijo que este abismo tiene que ver mayoritariamente con miseria de la iglesia de la Odisea. Dice, bueno, ¿por qué nada más 2 sino 5? Porque son las que más sienten. Sentir miseria y sentirse cuitados. Aleluya. Así que si siguen preguntándose, yo no sé si estoy quebrado, deformado o no, tal vez puedan entender entonces cuán miserables se han sentido. Sí, amén. Me estoy explicando en esta mañana. Déjenme ir aquí por un momento. Y estoy tratando de ahorrar tiempo.
en Apocalipsis 3, Jesús le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Y a pesar de lo que hemos predicado una y otra vez, ustedes creen que no, que van a pasar por alto la tibieza, que ustedes van a ser uno de aquellos que van a hablar de los demás siendo tibios, pero ustedes no. Hay predicadores que lo creen. Por supuesto, nosotros no. Nos dijo que teníamos que pasar por ello, no alrededor ni encima, tenemos que pasar por ello. Aleluya. Pero la razón por la pensamos que no es porque Dios tiene que tocar la voluntad de medianoche, de cual no tenemos conciencia ni qué está pasando. Aleluya. Gracias, Cristo. Bendito. Ahí, así que tenemos que pasar por esa Santo. opción. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: ni siquiera sabes, crees que eres rica, aumentada en bienes y no tienes necesidad de nada, pero ni siquiera sabes que eres ignorante. No querían enfrentar el hecho. Mucha gente no quiere enfrentar los hechos cuando quieren permanecer espiritual todo el tiempo. Yo no les dije que eran espirituales, sino que tratan de ser espirituales, y cuando están en ese modo van a ser introducidos a la miseria y a ser cuitado. Cuitado significa desdichado, desgraciado. Aleluya. ¿Sigue teniendo sentido? Déjenme decirles esto un poco más antes de dar unos ejemplos de gente que fue quebrado o deformados, pero Dios hizo un trabajo en ellos. Dios los sacó, pero Dios los volvió a levantar. Tenemos todo tipo de ejemplos en la palabra de Dios desde el principio, y por eso pueden ir a un principio y rastrearlo y caminar con ello. Vencer a los enemigos. Estos eran dos de ellos, los otros tres eran ceguera, desnudez y pobreza, ¿cierto? Y dije esto el jueves y lo voy a volver a decir porque es algo que la hermana Hicks dijo y quiere que sepamos que no somos Aleluya. Bendito Jesús. Gracias, Cristo. Santo. Aleluya. Corderito amado, te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Jesús. Te amamos, Jesucristo. Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Bendito. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. no podemos hacer Santo. nada, no tenemos nada ni podemos nada. No
Como resultado de ello, no podemos cuestionar al alfarero. Y como resultado, el resto de esta cita, vemos nuestra necesidad de ser enseñados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para tener el aliento correcto, el oído correcto, la vista correcta, el hablar correcto y los sentimientos correctos. Aleluya. Debido a que somos ignorantes. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: no sabes un cuadro de nuestra voluntad inconsciente de lo que estamos hablando en esta ciudad del orgullo. Y una cosa que es cierto, y esto fue una cita también de ella: a veces la opinión de sí mismos no es lo que Dios piensa de ustedes. Amén. Bendito Dios, aleluya. Voy a dejar que eso quede ahí por un momento. Tómenlo y llévenlo a donde quieran. Amén. Santos, nos está enseñando dependencia. Nos está enseñando dependencia. ¿Están conmigo esta mañana? Aleluya. Estamos en un mensaje, en un camino para llegar a la liberación del jubileo. No tenemos que permanecer los mismos y vivir en esclavitud y servir al gran yo. Solamente Aleluya. Dios puede hacerlo, porque no sabemos ni en qué trabajar. Aleluya. Hasta que el alfarero lo destruye todo otra vez y no tienen forma. Bendito Jesús. Quedan sin forma. Amén. Y de repente empiezan a tener conciencia de cosas que nunca pensaron que estaban mal con ustedes. Nadie más. ¿Está bien? ¿Me pueden dar una pantalla limpia, por favor? Estoy corriendo rápido. Gracias, Jesús. Bendito. Se nos ha enseñado bien. Amén. Gracias, Cristo. No van a encontrar esto fuera de este mensaje, no sus profundidades. Pueden encontrar una u otra cosa aquí y allá, pero no van a encontrar cómo ir a las profundidades de su voluntad y de su ser y ser redimidos por el alfarero. No está ahí, no lo van a encontrar, simplemente no está ahí. La palabra cuitado, escuchen esto, ni siquiera lo voy a escribir en hebreo, es un lugar en su jornada donde sentimos que hemos llegado al final de nuestro camino. Cuitado, recuerdan ese canto, gracia increíble que salvó a un cuitado como yo, alguien que ha llegado al final de su camino. Dios tuvo que llevarnos ahí en una ocasión, tuvo que traernos ahí para poder salvarnos. Y todos los que han sido salvos sintieron parte de eso, que estaban al final de su camino y necesitaban a alguien o algo. ¿Siguen conmigo? Aleluya. Amén. Significa languidecer a través de sus pasiones y sentimientos. Significa enfermedad, estar triste. Significa lamentarse y no sentir vida, sentirse indiferente, como diciendo, no me importa, que hagan lo que quieran. Significa ser secado como una planta que necesita humedad. Aleluya. Y eso es en el inconsciente. Aquí están danzando y alabando, gloria, aleluya, pero por el otro lado están secos, se están secando. Hemos tenido algunas lluvias en esta convención, así que tal vez no estamos tan secos como estábamos. Aleluya. Llegamos a este lugar siendo destruidos, quebrados en las manos del alfarero, y decimos,
siento que me falta algo, voy a pasar el resto de mi vida sintiéndome descuidado, desdichado, sintiendo que algo me falta en la vida, tengo que hacer algo. Estoy perdiendo mi tiempo. Es esta pequeña voluntad que está brincando de arriba abajo. Es la única parte que están sintiendo. Y dicen, estoy perdiendo algo me falta. ¿Saben lo que su voluntad dice? Alguien está viniendo detrás de mí. No voy a poder yo gobernar estas cosas de hoy en adelante. Y dijo, lo único que se está desperdiciando y destruyendo es nuestro velo de independencia, porque Dios nos tiene en circunstancias y situaciones que no podemos arreglar ni controlar, y esto está sobre nuestra cabeza y empieza a destruirse, Aleluya. a Aleluya. arruinarse. Aleluya. Gracias, Jesús. Estoy apresurándome. Gracias, Jesús. Miserable, cuitado. Esa es nuestra voluntad fuera de Jesucristo. La palabra miserable en hebreo significa estar enfermo, desmayar, como si hubieran perdido mucha sangre, no feliz, flaqueza. Tal vez no le estoy predicando a nadie. Pero tengo una idea de que todos tenemos esto en nuestra voluntad, que afecta nuestras emociones, y las tememos y las sentimos, y no una vez, sino continuamente. Un viaje a los pies de Jesús lo para, pero si no tenemos cuidado, después de un rato se vuelven a levantar. Lo estoy diciendo como es. Con eso en mente, quiero que vayan de regreso y hablarles por unas cuantas citas. Esta mañana está explicando realmente lo que no pude explicar el jueves en la noche. En primer lugar, fui a Job, y es un ejemplo en Job 33, si no estaban aquí, pero todo el capítulo 33 de Job, Eliú está hablando con Job, diciéndole cómo estaba tratando de sacar a Job, de salvarlo de sí mismo y de estar en la ruina, pero hacer una nueva criatura. Y Job no entendía por qué tenía que hacer una nueva criatura, porque en su mente él era perfecto, recto, temeroso de Dios, que apartado del mal. Y Job no podía entender por qué todo estaba de cabeza. Y me imagino que muchas veces ustedes han estado sentados diciendo, Señor, lo estaba yo haciendo muy bien, y tú viniste detrás de mí. Hay mucha gente que lo hace mal y no les has dicho una sola cosa a ellos. Aleluya, amén. Santo. Aleluya. Jesús. Pero la obra que el alfarero estaba haciendo en las ruedas, haciendo las decisiones difíciles, pero eran decisiones redentoras. Finalmente Job dijo, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en el saco y ceniza. Nada, ya no tengo por qué estarme gozando en que las viudas se gozaran, porque ahora tengo una vida de arrepentimiento y puedo orar por mis amigos. No tengo que escoger quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Voy a orar por todos. Aleluya, amén. Gracias, Jesús. No tienen que temer descender o temer lo que el alfarero está haciendo, porque cuando Job llegó hasta el fondo
se levantó y Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía al ir subiendo por la parte delantera del monte. Dobles riquezas, doble bendición, dobles hijas. Aleluya. Pero ese fue nuestro ejemplo el jueves en la noche, pero quería nada más repasarlo. Ustedes pueden estudiarlo, está todo ahí, pueden verlo en el app, en los archivos, pueden tenerlo todo. El plan de Dios sobre el quebrar, deformar, es traer al hombre de regreso, no destruirlo. Sienten su destrucción, porque eso es lo que significa shahat, significa destrucción, ruina. Pero es el plan de Dios para traernos de regreso y liberarnos de la miseria y la desgracia que hay en nuestros sentimientos y emociones. Quiere llevarnos de regreso para un lugar de felicidad y prosperidad. Gracias, Jesús. Tal vez no lo entiendan, pero hay todo tipo de cosas pequeñas que hacemos para destruir el plan perfecto de Dios, su plan maestro. ¿Creen que aceptamos todo lo que Dios manda en nuestro camino y no lo cuestionamos? No es cierto. Simplemente no es cierto. Pequeños sentimientos que se levantan cuando las cosas suceden, identifíquenlo como lo es, porque no lo van a ver completamente, porque está en su voluntad inconsciente. Cosas pequeñas que se levantan y que traen fricción. Y ni siquiera sabían que rechazaron al Señor en su camino. Y luego baja su inconsciente y se sienten más miserables, más desgraciados que antes. La miseria y la desgracia, al sentirse cuitado, vienen porque no queremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Está claro? Amén. Vayamos al libro de Jonás. Voy a darle estos ejemplos y luego me voy a ir a casa. Vayamos rápidamente a Jonás, capítulo 2. ¿Creen que Jonás tenía sus tiempos de miseria y soledad, Aleluya. ceguera, pobreza, desnudez? Jonás caminó siempre en la presencia del Señor, es lo que dice la Biblia. No. 1:3. Dice que está en el 1:3. Cuando dejan la presencia del Señor se meten en problemas. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y conocen la historia, se subió en un barco y realmente sintió que él sabía lo que tenía que aceptar y rechazar. Aceptar, pensó que podía salirse con la suya de no ir a predicar donde tenía que ir. Finalmente, cuando aceptó, pensó que podía escaparse de Dios diciendo, aviéntenme al lado del bote. Jonás 2:6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. La ova se enredó a mi cabeza. Estoy tratando de ver dónde está porque no es lo que 2:5. dice. Lo que Jonás estaba sintiendo aquí fue esta deformación, este quebrar. La inteligencia diría, Dios, consíguete otro profeta.
No, Dios había llamado a Jonás. Aleluya, amén. Dios simplemente podía poner su atención a alguien más, pero no fue así. Le dijo: Jonás, tú vas a ir como un vaso u otro, pero vas a ir. Y escuchen esto. Tienes que escuchar esto. Dios no empieza a trabajar y luego desiste de trabajar, porque una fuerza ha derrotado la omnisciencia de su plan maestro y conquistado su poder omnipotente. Heredamos algo de Leviatán que pensamos en que podemos llegar a un lugar donde podemos derrotar el plan maestro que Dios tiene para nuestra vida. Hace rato leyó también el versículo 7. Cuando están en esta jornada, no van a poder vencer la omnisciencia de su nombre, que lo sabe todo. Más nos vale rendirnos, porque vamos a perder. Voy a tomar un par de citas más antes de terminar. Salmo 103. ¿Está bien? Cantamos hasta que no nos quedó nada. Y ahora por lo menos es bueno oír algo. Jonás, Job, ¿qué tal David? Les dije que fueron al Salmo 103. Amén. Estas son las palabras y alabanzas de David, y cantamos mucho sobre esto. Pero es un salmo de David. El versículo lo dice: bendice alma mía a Jehová, y bendígalo todas mis entrañas, todo lo que está dentro de mí, más allá del consciente. Tu santo nombre. Bendice alma mía, otra vez en el versículo 2. Esto está viniendo de una experiencia y de un proceso de quebrantamiento en las manos del alfarero. Vamos a venir con un nuevo canto. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios tiene que ver con lo que Él ha decidido que madure. No olvides ninguno de sus beneficios, lo que tuvo que hacer para que dentro de ti hubiera una madurez. Desearía poder completamente confiar en Él y aliviar toda duda y desaparecer, porque es donde necesitamos ir. Él es el alfarero y nosotros solamente el barro. Aleluya, amén. ¿Dónde pensamos que nosotros éramos parte de ser alfarero? Aleluya. Aún como pastor cometemos errores. Amén. El pastor es nuestro título, pero quisiéramos quitarlo y poner alfarero. No pueden cambiar a la gente. Aleluya. No pueden cambiar sus formas. Amén. No pueden cambiar sus problemas. Amén. Pueden orar y dárselos a Dios y dejar que Él a observar cuando Él lo haga. Amén. Solamente quería decir eso. Porque no se oye muy bien cuando inviten a alguien a su iglesia y digan: yo fui el que formé a todos esos como alfarero.
Aleluya. Versículo 3, vean esto. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén, aleluya. Porque Él así, tú también ahora perdona todas, porque tú has sido perdonado. Amén. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Y como espada tiene que sacar su espada en su cuarta oración. Y cuando está en su cuarta oración empieza a usar la espada del Espíritu y empieza a decir: bendice alma mía a Jehová. No voy a olvidar tus beneficios. Tú me has perdonado y vas a sanar todas mis enfermedades. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Y vean este siguiente versículo, el 4. El que rescata del hoyo tu vida o de la destrucción es Shahat aquí. Este hoyo es Shahat. Y dice: yo sé que tú liberas. Yo no tenía forma en tus manos, pero seguía en tus manos y tú me redimiste de esa condición e hiciste algo de mí. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Gracias. No se termina hasta que Dios dice, y Dios sigue siendo cabeza de ello, pero Él puede perdonar todas nuestras iniquidades y sanar todas nuestras dolencias y redimir nuestra vida de ese abismo y coronar entonces nuestra cabeza. Nuestra cabeza no merece una corona hasta que seamos redimidos del abismo Shahat de corrupción. Amén. Amén. Y dice: el que te corona, dele al Señor un grito de alabanza. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Bendito Cordero. Aleluya. David dijo: tú redimes mi vida de la destrucción, ese lugar de la no forma, donde pensé que todo estaba acabado, que estaba al final de mi camino. Pensé que la jornada era más larga, pero llegué al final y para mí eso era todo. Todos los demás podían avanzar más, pero él había acabado conmigo. Y tal vez alguien ha tenido ese pensamiento, no lo sé. Pero luego dice: me coronó con favores y misericordias. Aleluya. Cuando dejan que el alfarero los lleve por el abismo, van a ser más misericordiosos con la gente, van a tener más gentileza con la gente. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No nos llamó a este mensaje para sentirnos orgullosos de lo que sabemos y nosotros no. Nos llamó a este mensaje para coronarnos de favores y misericordias, Aleluya. para poder ser una mejor persona. Amén. Amén. Aleluya. Pero algunos nos tienen que llevar a la tumba, al abismo Shahat. Luego dice: el que sacia de bien tu boca, ya no vas a estar quejándote y murmurando y cuestionando, pero citando la palabra de Dios y cantando alabanzas a su nombre. Aleluya. Esa es la satisfacción de la boca con cosas buenas. ¿Están ahí? Esa es la experiencia de David. ¿Puedo darles una cita más? Vayan al libro de Daniel, capítulo 10. Toda esta hermosa palabra de verdad, a Dios se ha dado la gloria. Estoy brincando por cosas, pero tal vez en un mejor entendimiento. Pasamos por estas cosas, esto es realidad. Santos, caminar en la jornada y caminar en el camino crucificado
Y el Señor continuamente nos está redimiendo de una situación a la otra, siempre redimiéndonos de este abismo de desgracia y de miseria. Y no estoy hablando de que apostatemos y que Dios tiene que venir detrás de nosotros. Estoy hablando de esas actitudes que tenemos. Estamos caminando con Dios, no hemos apostatado, pero se da la vuelta en cuestionamientos y actitudes de cómo lo está haciendo y qué está haciendo. ¿Y cuánto tiempo va a tomar? Estamos cerca aquí. Capítulo 10, y Daniel tuvo una experiencia, estoy en el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Cuando el Señor se los muestra a ustedes, la gente no lo ve. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Tenemos que darle gracias a Dios que si entendemos este mensaje, para siempre seremos agradecidos, porque Dios ha planeado nuestra vida en su plan maestro para llevarnos al lugar donde este mensaje sea nuestra vida. Aquellos que están conmigo, ellos no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse. Eso quiere decir que la presencia de Dios estaba allí. Quedé pues yo solo. Dios puede hacer su obra más grande cuando están solos. Cantábamos un canto. Quiero estar a solas con Cristo mi Señor. Aleluya. Pues solo y vi esta gran visión y no quedó en mi esfuerzo, coaje es la palabra, ya no tenía yo fuerza. Cito que puedo hacer todo en Cristo, pero no podía retener ninguna fuerza. Antes mi fuerza, la palabra en hebreo significa hermosura, se trocó en desmayo o corrupción. Hablan de tomar un viaje en la rueda del alfarero y que haga una obra de formar rompimiento. No me quedó fuerza alguna. Así que estaba en una condición triste, sin retener vigor alguno. Pero gracias a Dios por el versículo 9. Empero oí la voz de sus palabras. Empero oí la voz de sus palabras. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Me había llevado a la nada, sin forma, sin embargo, todavía hablándome. Aleluya. Todavía hablándome. Gracias, Jesús. Aleluya. Tengo que terminar esta pequeña parte aquí, versículo 10. Y aquí una mano me tocó. Dice mano, sí, una mano. Su mano estaba ahí en corrupción, no tenía suficiente fuerza para pararme, no pensé que tenía fuerza para caminar con Dios o llegar a su casa, pero de repente estaba allí sin forma y una mano, la mano del alfarero, me tocó. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo. Amo esto. Y me hizo que me moviese. Uno dice, bueno, el Señor me tocó y me va a levantar hasta arriba. No,
la mano solamente tocó, se puso sobre sus rodillas, lo movió, la Aleluya. mano lo movió. Yo ya estaba más allá de poder moverme a mí mismo, pero fui movido. Hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Estaba en el suelo sobre su rostro y la mano del Señor lo tocó. ¿Me estoy explicando? Versículo 11 llamó esto. Y díjome: Daniel, varón de deseos. En español dice grandemente amado, pero en español dice varón de deseos. El vaso que yo era fue simplemente convertido en corrupción, estaba diciendo Daniel. Y me estás diciendo que sigo siendo especial y amado. Me estás diciendo que soy grandemente amado en esta condición. No tengo una forma. Parece que no tengo nada de lo que tenía cuando subí por la parte delantera. Y tu voz me está diciendo que sigues amándome, que no sé qué hacer. ¿Qué mensaje? Pero ¿en qué lugar tenemos que ser llevados para darnos cuenta de cuánto nos ama? Santo. Sentimos muchas emociones y muchas cosas. Y cuando llegamos al fondo, cuando realmente ya no tenemos nada, realmente nos encontramos cuánto nos ama. Y es de lo que se trata nuestra relación especial. Tienen que ser amados antes de amar de regreso. Tienen que saber que los ama. Y le dijo: levántate, ponte de pie. Levántate sobre tus pies, porque a ti ha sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Creo que fue el hermano Juárez que mencionó la batalla y cuánto tomó para que el Señor contestara esa oración. Fue alguien, porque yo lo oí. Versículo 12, y díjome: Daniel, no temas. Está muy bien leer, no temas, pero cuando están en esa condición están llenos de ansiedad y de temores. Amén. Por eso tuvo que hablarle y decirle: no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tus Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Ahora he venido por causa de tus palabras. ¿No es poderoso? Jesús. Amén. Amén, gracias. No, yo cuando empezó a oír, pero tuvo que dejar que se volviera sin forma, deformado en las manos del alfarero, para que el alfarero pudiera hacer algo nuevo en él y traerlo de regreso poco a poco, dependiendo completamente en él, y para que supiera cuánto lo ha amado a través de todo. Ese es mi mensaje de esta mañana. Viene el hermano Wright. Aleluya. Gloria a Dios.